Hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico. Estamos con la bendición de Papá Dios para juntos estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos a todos, a nuestros hermanos también que nos ven en nuestro canal, nos ven por medio de la manera virtual. Y en este momento nos congregamos justamente con ese propósito de adentrarnos más y más en la palabra y poder conocer más acerca de su voluntad. Bienvenidos mis hermanos. Vamos a empezar con una palabra de oración y que este tiempo pueda ser un tiempo muy especial. Entonces, por favor, quiero pedirle a nuestra hermana Elsa que nos dirija en oración. Vamos a orar. Buenas noches, pastor. Buenas noches, amados hermanos. Buenas noches, mi hermana. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, tú que eres tan bueno, Papito Dios, que nos has hecho conocer tu palabra, tus estatutos, tus mandamientos. Queremos aprender más de ti, Papito Dios, porque tú eres bueno para poder sostenernos y seguir adelante, Papito Dios. Gracias por este tiempo. Bendice, Señor, a Pastor Byron, a su familia, a su madre. Papito Dios, derrama sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Entonces, gracias, hermanos, por sus oraciones. Mi mamá ya se encuentra en casa, le operaron el día martes y ha salido bien de la operación y esperamos solamente que se recupere. Eso es lo bueno, hermanos, de poder comentar y contar con una familia cristiana y de poder escuchar de otros hermanos que están orando y poder escuchar las experiencias de otros hermanos que han vivido quizás cosas similares y nos pueden animar, nos pueden motivar. Ok, mis hermanos, entonces, bueno, les animo a que prendan sus cámaras, por favor, para que de igual manera en el canal puedan ver, ¿sí? Bueno, entonces, bienvenida a la hermana Gloria García, a nuestra hermana Katy, también bienvenida a Raquelita, Andresito, bienvenida también a Angie, no sé quién es Angie, ya, bien, entonces, bienvenidos mis hermanos. Buenas noches mi hermana, bienvenida. También a nuestra hermana Elsa que está en Cayambe, bienvenida, también a su hijita Elena y a nuestros hermanos en Cristo que se han de ir conectando. Bueno, les había dicho, hermanos, de que estemos leyendo eh, Primera y Segunda de Samuel, donde tenemos relatado, obviamente, la vida de Samuel, ¿sí? Y donde también tenemos relatado el surgimiento de la monarquía con el primer rey llamado Saúl y luego el surgimiento de David como sucesor de Saúl. Entonces, estos dos libros nos narran estos hechos maravillosos donde podemos obtener diferentes enseñanzas, diferentes aplicaciones para nuestras vidas. Algo muy especial, mis hermanos, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar y pues el anhelo es de que juntos podamos ir entendiendo más acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el verso clave? ¿Cuál es el verso clave que habíamos expuesto? ¿Se acuerdan? El verso clave. Pastor, no le he notado la cita, pero está aquí anotado en sí el texto. Dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, sino a lo alto, ni a lo alto de su estatura, porque lo que desechado
por lo que he desechado, porque Dios Ajá. no ve como prevé, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Ah, sí, sí, sí. Sí, ahí tenemos, mis Josué hermanos. Primera de 16, Samuel 7. Samuel 16:7. 16. Primera de Samuel 16:7. Ahí tenemos. Y es el verso que resume, como les había dicho, lo que Dios estaba haciendo en este tiempo especial de la monarquía, el Reino Unido y luego con el reino dividido. Am, eso es lo que nos muestran estos libros, que Dios no ve como el hombre ve. Y por esa razón también ahí tenemos la expresión de los verdaderos profetas, pero también de los falsos. Los falsos profetas, pues simplemente usaban su cuerpo para aparentar de que Dios les había hablado y empezaban a dar profecías y empezaban a dar, entre comillas, palabra de Dios. Hablaban acerca de lo que la gente les gustaba escuchar, de paz, de prosperidad, y no denunciaban el pecado a la luz de lo que Dios había revelado en la ley de Moisés. Entonces, obviamente, en ese contexto, mucha gente siguió a estos falsos profetas, siguió también a estos falsos reyes. Y de todas las opiniones en que podamos dar, podemos decir de que la opinión de Dios, al fin de cuentas, es lo que importa. ¿Por qué? Porque Él es el que, o sea, Él no mira como naturalmente nosotros vemos. Sí, porque el hombre mira el estuche, la ropa, el cuerpo, pero la esencia del corazón la mira el Señor. Es la parte que no se ve. Entonces, este verso resume ese sentir que tenemos en el Antiguo Testamento sobre el relato de la vida de la monarquía en el pueblo de Israel. Dios siempre estaba observando con esa lumbrera, con esa luz poderosa eh, que llegaba al corazón, que llegaba a la esencia de una persona. Entonces, todos los profetas fueron evaluados a la luz de esa óptica, a la luz de esa realidad divina. Y muchos de ellos pues murieron en una rebeldía para con Dios. No les importó lo que decían los profetas verdaderos, no les importó lo que decía la ley de Moisés, lo que Dios había revelado en la ley. Simplemente les importó la congratulación de la gente, les importó las circunstancias favorables del momento, sin tener una perspectiva de Dios de las cosas, y mucho menos sin tener el respaldo de Dios. ¿Sí? Ok, avancemos, hermanos. Entonces, bienvenido también a Edison, a nuestro hermano Edison que se encuentra con nosotros. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Buenas noches, mi hermano. Bien, mi hermano. ¿Cómo Bienvenido. está su mamá? En recuperación, hermano. Como ya dije, le operaron, Bueno, pastor. y ahorita está con medicina y en recuperación. Bueno, pastor, seguiremos orando por su madre. Gracias, Edison, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos ahora, hermanos, meditando. La última clase empezamos a meditar lo que es el libro el contexto de Primera y Segunda de Samuel. El contexto de Primera y Segunda de Samuel, y avanzamos un buen tramo, ¿no? Ahora vamos a ubicarnos un poquito más en cuanto a la situación histórica que relatan estos libros. Bueno, en términos de historia, hermanos, o de tiempo, Primera y Segunda de Samuel
abarcan un tiempo aproximado de 135 años. 135 años. Desde el nacimiento de Samuel hasta los últimos días de la vida de David, y ya surgiendo su hijo Salomón como el tercer rey de Israel. Entonces, primera y segunda de Samuel nos describe a tres personajes principales de entre todos los que puede nombrar. Se destacan el personaje Samuel, el personaje Saúl y el personaje David. Samuel, Saúl y David. Samuel como sacerdote, como juez, como profeta, y Saúl y David como reyes de Israel, cada uno en su contexto. Y cada uno fue llamado a una obediencia completa, integral para con Dios. Obviamente, no solamente estos tres personajes, sino a lo largo de todos los reyes de Israel, tanto de los reyes del norte como de los reyes del sur, fueron llamados a una vida de obediencia, pero cada uno respondió como mejor le pareció. Entonces, aproximadamente, Samuel se sitúa en el año 1105 antes de Jesucristo. O sea, más o menos un milenio antes de que nazca el Señor Jesús, existió Samuel, nació Samuel. Y este libro de primera y segunda de Samuel cubre hasta los últimos días de David y el surgimiento de Salomón, más o menos hasta el año 971 antes de Cristo. Los años van bajando, ¿no? Cuando se va acercando antes de Cristo, y después de Cristo los años van subiendo. Ahí tenemos, como podemos ver en la pantalla, tenemos el tiempo que se estima de manera muy aproximada, el tiempo de reinado tanto de Saúl como de David. Podemos ver ahí Saúl reinando en Israel desde el año 1052 al año 1011 y David del año 1011 al 971. Sí, bueno, estas fechas son importantes, ¿no? Si usted puede memorizar, pues en buena hora. Nos va a ayudar a ubicarnos en el contexto de la historia, en el contexto de la geografía, ¿ya? Entonces, eso, mis hermanos, en cuanto a Samuel, vamos a avanzar. Con la llegada de Samuel, podemos decir que empezó a haber un orden creciente en la vida cotidiana del pueblo de Israel. Y él aparece como un juez, como un profeta y como un sacerdote. Habíamos visto de que hay un contraste muy marcado entre la vida de Samuel y se contrasta o se compara para ver las diferencias con la vida de los hijos de Elí. En Samuel podemos ver a un niño, a un adolescente, a un joven, un adulto, que siempre estuvo entregado a los caminos de Dios, al servicio de Dios. Y de él, pues, no se encuentra nombrado alguna faceta muy negativa en su vida o que de pronto mostró síntomas de una rebeldía o de ser una persona que ya no le interesan las cosas de Dios. Al contrario, mientras más viejo se iba haciendo, Samuel amaba mucho más a Dios, seguía las directrices marcadas por Dios. Entonces, Samuel viene a ser como un eslabón entre el periodo de los jueces
y el periodo del establecimiento de la monarquía. El contexto de Samuel es un poco lúgubre, un poco oscuro, un tanto con un tono de tristeza, porque el pueblo de Israel estaba en una decadencia. Y entonces ahí aparecen los relatos de la piedad de Ana, sí, los relatos de la piedad de Ruth, de Noemí. Entonces, todos esos relatos que tenemos ahí no están de por gusto, sino que nos demuestran que pese a la decadencia del pueblo de Israel en términos generales o mayoritarios, siempre había un puñado de hombres y mujeres que, que pues no doblegaban sus vidas a una vida apartada de Dios, ¿sí? Y ahí es donde aparece este siervo del Señor. Bueno, habíamos visto varios puntos ahí. En cuanto a la parte geográfica, vamos a ubicarnos aquí. Este libro menciona varias principales ciudades en donde se va desarrollando la historia de los reyes. Vamos a ir viendo. Tenemos a Silo, tenemos a Ramá, tenemos a Gaba y también tenemos a Belén y Jerusalén. Para ubicarnos en el contexto, ¿no? Geográfico, ubicarnos en el norte, sur, en donde estaban ubicados. Bueno, aquí, vamos a ver el mapa. Vamos a ver el mapa. Tenemos las principales ciudades de... ¿Sí pueden ver el mapa? Sí. Sí. Ok. Bien. Este mapa yo ya les mandé al grupo, ¿no? La semana pasada mismo. O el martes, no me acuerdo, pero ya les envié. Bueno, aquí tenemos los varios lugares que vamos a observar en este momento, ¿sí? Solo ubiquémonos en la parte geográfica, miremos ahí. Miren. Tenemos un mapa del mundo, un mapa mundi. Ubiquémonos en la parte geográfica, ¿no? Tenemos aquí África, Europa, Asia, ya, Asia Menor. Aquí tenemos el mar Mediterráneo. Aquí están estas dos islas principales en la historia bíblica. Ajá. Y aquí se va desarrollando. Ya. Se va desarrollando la historia bíblica. Bien, tenemos el mar Mediterráneo en la parte este. Aquí está el mar Mediterráneo. Tenemos el mar Negro. El mar Negro. El mar de Galilea. Sí, el mar de Galilea. Y también tenemos el famoso río Jordán, que va por aquí mismo. Y desemboca en el mar Muerto. Parte desde Galilea, desde el mar de Galilea, y el río Jordán recorre todo esto y también tiene otros afluentes, como podemos ver aquí, y desemboca en el mar Salado, en el mar Muerto. Desemboca en el mar Muerto. Entonces, aquí tenemos también la parte verde, es la parte del reinado del pueblo de Dios. Y aquí también tenemos, miren aquí, tenemos expresado
en el mapa a Filistea o a los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Bueno, se caracterizaron por ser enemigos del pueblo de Dios. Sí, por eso se caracterizaron. Salí del mapa. Sí estamos en el mapa. Pueden observar, mis hermanos. Sí, Ya. Bien. Bien, aquí tenemos, hermanos. Entonces, Jerusalén. ¿Sí? Jerusalén. Tenemos Hebrón, Belén. Tenemos Silo. Por aquí está Ramá. No está en este mapa. Por ese sector. Tenemos Betel. Los enemigos de Filistea. Podemos ver ahí. Y también tenemos los amonitas en este lado. También enemigos de Israel. Los moabitas. También enemigos de Israel. Edom, Amalek, ya. Entonces, estos lugares nombrados tenemos que estar identificados, mis hermanos. Sí, tenemos que ubicarnos en el contexto de la geografía. Sí. Entonces, vamos viendo los lugares, en qué consistían los lugares. Bueno, Silo era la residencia de Elí. Silo. Elí vivía en Silo. Pero también el relato de Samuel nos dice de que ahí estaba eh, construido el tabernáculo. Construido el tabernáculo. Y cuando leemos la palabra, no debemos pasar por alto los lugares geográficos que se nombran ahí. No debemos pasarlo por alto, porque tienen una importancia relevante, sí, en la narración bíblica. Entonces, en 1 Samuel 1:3, por favor, puede leerle Raquelita. 1 Samuel 1:3. Ahí está. Se encuentra Raquel. Hermano, Pastor Eladislao, por favor, puede leerle. 1 Samuel 1:3. Buenas noches, hermanos. Yo voy a buscarle ahorita.
No puede leerle. Samuel 1. Bueno. Metes, perdón. Dice la palabra de Dios. En Samuel 1:9. Y se 1:3. levantó 1:3. a 1:3, perdón. Sí. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finet, sacerdotes de Jehová. Ya, gracias, pastor. Bueno, ahí tenemos nombrado a Silo. Miren, salía de su casa para ir a Silo y adorar a Jehová. Entonces, el lugar geográfico que tenemos ahí es Silo. Podemos ver. Pero, ¿de dónde venían? Bueno, ya vamos a ir viendo, pero aquí está Silo. Miren. En el relato que estamos viendo, ¿quién vivía ahí? En el relato que estamos viendo. Residencia de Elí, dice. La residencia de Elí. Y también ahí se encontraba el tabernáculo. Así que ya vamos a ver una imagen. Ya. Bien, entonces, por ejemplo, en 1 Samuel 1:24, miren. Después lo llevó con ella. Después lo llevó con ella a la casa del Señor en Silo. A la casa del Señor. Ujú. A la casa del Señor, dice. ¿A qué se refería con la casa del Señor? Tabernáculo. Al tabernáculo. Sí. Nos llevó con ella a la casa del Señor en Silo. ¿Quién lo llevó? Lo llevó el Cana a Ana. Ya. Ok. Bien, otro lugar nombrado es Ramá. Ramá. De ese lugar era originario Samuel. ¿Sí? Primera de Samuel 1:19. Podemos ver ahí. Por la mañana adoraron delante del Señor y regresaron todos a su casa en Ramá. ¿Sí? En Ramá. Entonces, en el mapa, aquí está Silo, ¿no? Y Ramá está por aquí. Donde estoy señalando Ramá. Entonces, cuando Ana estaba orando, ¿en dónde estaba orando? Pidiendo un hijo a Dios, ¿en dónde estaba haciendo esa oración? ¿En Ramá o en Silo? Silo. Silo. En Silo. O sea, de Ramá suben a Silo. Y ahí podemos, vamos al texto para que por favor nos ubiquemos. Perdón. A ver, Primera de Samuel empieza ahí así, tal como lo vemos ahí en la pantalla. Y estamos leyendo y sale ese título ahí.
En Ramatayim de Sofín, de los montes de Efraín, vivía un varón llamado Elcana, hijo de Jeroán, etc. Y el verso 3 dice, todos los años Elcana salía de su casa para ir a Silo y adorar allí al Señor de los ejércitos. Ya salía de su casa para ir a Silo. Ahora bien, una vez que ya iban a adorar, Primera de Samuel 1:19 nos dice, por la mañana adoraron delante del Señor y regresaron todos a su casa en Ramá. ¿Sí? Entonces, partieron de Ramá para irse a Silo. Y es en Silo donde estaba el tabernáculo, donde Ana estaba orando. Sí, no pensemos que es un templo, porque la figura de templo, como nos imaginamos, como hemos visto, fue construido en el tiempo de qué rey. De Salomón. En el tiempo del rey Salomón. Ni con David se había construido un templo. Entonces, cuando Ana fue a orar, estuvo en el contexto del tabernáculo, que ya vamos a ver una figura. ¿En qué lugar? En Silo. ¿Y de dónde venía Elcana y Ana? Venían de Ramá. O sea, Samuel nació en Ramá. ¿Sí? Nació en Ramá. Por ejemplo, en Primera de Samuel 8:4, todos los ancianos fueron a Ramá para hablar con Samuel, porque Samuel vivía en Ramá. Ajá. Miren ahí, Primera Samuel 19:18, y David huyó hasta Ramá donde vivía Samuel, y le contó cómo Saúl había intentado matarlo. Entonces esos lugares geográficos nos ayudan a entender un poco más el flujo de la narración bíblica. Se hace más vívido nuestro entendimiento de lo que tenemos ahí. Bien, otra ciudad, otro lugar es Gaba. Bueno, ¿qué era Gaba? Gaba era el lugar de los cuarteles de Saúl, el asentamiento de poder militar de Saúl, Gaba. Por ejemplo, en 1 Samuel 1:26, ¿sí? Tenemos ahí 1 Samuel 14:16. Desde Gaba de Benjamín, los centinelas de Saúl vieron como la multitud de los filisteos corría desconcertada de un lado para otro en completo desorden. Sí, en completo desorden. ¿Dónde está Gaba aquí en el mapa? ¿Podemos observar dónde está Gaba? Más abajo de Abajo de Jericó. Aquí, ¿sí? Más abajo de Jericó. Miren. Gaba. O sea, vecino de Jerusalén, ¿no? Entre Jericó y Jerusalén se encuentra Gaba y Ramá está por aquí. Ajá. Es lo que conocemos hoy como las tierras bíblicas, o también dicen la Tierra Santa. Hasta el día de hoy existen esos lugares. Quizás con una variación de nombres, pero
realmente son los mismos lugares en los que está apuntando la Biblia. Sí. Entonces Gaba era el centro de poder militar de Saúl como rey de Israel. Sí. Otro lugar, Belén. Belén. Primera de Samuel 16:1. Bueno, aquí se nombra, mejor llena de aceite tu cuerno y ve a Belén. Y ve a Belén. Sí, Belén. Primera de Reyes 2:10. Miren ahí, y David cayó en el sueño eterno como sus padres y fue sepultado en su ciudad. ¿Qué ciudad? Belén. Belén. Entonces, miren ahí. Ubiquémonos otra vez. Y ahí tenemos la Tierra Santa. El Mar Muerto, el Mar de Galilea, el río Jordán, y tenemos Belén. Y tenemos Jerusalén. Entonces, ¿Jesús nació en Jerusalén o en Belén? Belén. Belén. En Belén. El rey David nació En en Belén. Ujú. Y con mi burrito sabanero voy camino ¿a dónde? a Belén. A Belén. Belén. Con mi burrito sabanero voy camino a Belén. ¿Por qué nació Jesús en Belén? ¿Por qué nació el Señor Jesús en Belén? Hay una razón profética. Miqueas 5:2. Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Sí? Pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Miren, sí, sus orígenes se remontan a los orígenes de la eternidad. Entonces, el nacimiento del Mesías, del enviado de Dios, del ungido de Dios, no tenía que ser en otro lugar, tenía que ser en Belén. Porque la, la concepción doctrinal del Mesías así lo decía. Y Malaquías, con el texto que vimos, está señalando de que de Belén va a surgir el siervo de Dios, de Belén. Entonces no era nada accidental el nacimiento de Jesús en Belén. Ujú. Y por eso es que las circunstancias tenían que irse dando a tal punto que el Mesías tenía que por ley nacer en Belén. Y justo, como decimos, ¿no? Qué suerte tengo. Justo hubo
un censo y le fue necesario a José volver a su lugar de origen. Y ahí es donde Jesús se da el hecho de que nace en Belén. Miren, se va dando los lados. Tú, Belén Efrata, eres pequeña, o sea, eres un lugar insignificante para estar entre las familias de Judá. Pero de ti me saldrá el que será Señor para Israel. De ti me saldrá. Ujú. Juan 7:42. Hermana Yolanda, por favor. ¿Acaso no dice la escritura que el Cristo será descendiente de David y que vendrá de la aldea de Belén, de donde era David? Ajá. Fíjese. Primero, ¿qué pasaba con el Cristo? Va a ser descendiente físico de David, de la estirpe de David. Iba a correr por sus venas la sangre humana de David, la herencia de David. ¿Por qué no de Sansón? ¿Por qué no de el profeta Jeremías? Porque Dios lo estableció así. O sea, Dios escoge a David porque era un varón conforme a su corazón y es en él que hace la promesa de la venida del supremo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pese a las divisiones, pese al pecado mismo de David, pues nada de eso detuvo el plan de Dios, nada de eso. Entonces, o sea, miren aquí en Juan 7:42, ¿no? ¿Acaso no dice la escritura que el Cristo será descendiente de David y que vendrá de la aldea, o sea, del pueblo más insignificante de Belén, de donde también era David, o sea, el rey David? Sí, y eso es lo que estamos viendo. Ujú. Entonces, miren, en Mateo 1, fíjense en cómo los evangelistas presentaron las credenciales mesiánicas del Señor Jesús. Mateo 1:1. Por favor, hermano Edison. Mateo 1:1, Ajá, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ok. Hijo de David, hijo de Abraham. Miren las credenciales. Entonces la historia, la historia del pueblo israelita en cuanto a la etapa de los reyes no está, no está aislada de lo que tenemos en el Nuevo Testamento, más bien hay una conexión. No es una historia aislada, no es una historia, una mera historia, no es algo que sucede y hay que estudiarlo, pero no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. No, sí tiene que ver, porque es en la etapa de los reyes donde se va confirmando que va a venir de del, va a venir de la simiente de David, el Cristo. Es en la etapa de los reyes. Entonces, en la fe judía, eh, hubieron varios pilares fundamentales. Moisés, Abraham, David. Moisés, perdón,
Abraham, Moisés, David. Y cada uno de los siervos que menciono tuvieron una etapa de poder ejercer su ministerio y hacer historia para con el pueblo de Dios. Y cada uno en su lugar. En el caso de David, pues se enmarca la, la promesa que Dios hizo a este hombre de Dios, falible como nosotros, pero nunca dejó de amar a Dios con todo su corazón. Entonces, cuando el Reino Unido se divide, ya, ¿quiénes formaron el Reino del Sur? ¿Quiénes formaron? ¿Qué tribus? Benjamín era. Benjamín, Rubén. La tribu de Judá. Judá. Benjamín y Leví. Sí, la tribu de Judá, Benjamín Benjamín y y Leví. también Leví. ¿Por qué? Porque el Reino del Sur tenía como posesión también el lugar en donde había nacido David y en donde se había hecho la promesa mesiánica. Entonces, en ese sentido, tenía una importancia mucho mayor que la del Reino del Norte. ¿Sí? Vamos a avanzar. Bien, entonces, Belén. Y tenemos por último otra ciudad muy nombrada, Jerusalén, que también era conocida como la ciudad de David, segunda de Samuel 5:5. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y 6 meses, se está refiriendo a David, ¿no? Y en Jerusalén fue rey de Israel y Judá durante 33 años. Durante 33 años. Entonces estamos hablando de que David, ¿cuántos años reinó en Judá? En Israel, perdón. Ahí está la 7 respuesta. años, 6 meses. ¿Cuántos años reinó en Israel? 7 años, 6 meses. No, hay que sumarle lo de acá. 33 años. ¿Cuántos años en total? 40 años. 40 años. 40 años. Es un tiempo largo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora el contenido de este libro. ¿Sí? Cuando primera vez Samuel empieza a redactarse, ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una decadencia espiritual. No tenemos un orden definido, no tenemos a un pueblo con un avivamiento de gran obediencia a Dios. Lo que tenemos es un Israel en una decadencia, en un sueño, en un momento de crisis social, crisis espiritual, sobre todo la crisis espiritual que resalta el texto bíblico. Entonces, en los momentos más oscuros de la historia de Israel, empieza a florecer una luz de esperanza. Y esa luz de esperanza fue Samuel y fue David. Porque con Saúl aparentemente se iba a tener días de gran prosperidad y de bendición a Dios, pero ya sabemos qué pasó con él. Entonces, una situación que estaba pasando cuando, cuando se empieza, o sea, en las vísperas del establecimiento de la monarquía, es que el sacerdocio
estaba corrompido. El sacerdocio estaba corrompido. Y hemos hablado de esto también, ¿no? Pero vamos avanzando. Primera de Samuel 2, 12 al 17. Primera de Samuel 2, 12 al 17. Y ahí tenemos, perdón. Y ahí tenemos el pecado de los hijos de Eli. Sí, el pecado de los hijos de Eli. Hermana Gloria, por favor, denos lectura al verso 12. Primera de Samuel 2, Amén. 12. Los hijos de Elí eran unos malvados y no reconocían la autoridad del Señor. Ok, otra vez mi hermano. Los hijos de Elí eran unos malvados y no reconocían la autoridad del Señor. Bien. Bueno, ¿qué función cumplían Elí y sus hijos? ¿Qué función cumplían? Sacerdotes. Eran sacerdotes. Sacerdotes. Eran sacerdotes. En antes leímos, ¿no? Primera de Samuel 1. Miren ahí, Primera de Samuel 1. 1:3. Cada año subía el Cana para ir a Silo a adorar al Señor, y allí oficiaban como sacerdotes Omni y Finés, los hijos de Eli. Pero ¿qué pasaba con estos chicos encargados del sacerdocio? ¿Qué pasaba? Eran malvados y no reconocían la autoridad de Dios. Si ni a Dios lo respetaban, peor a su padre. A ver, repito, si ni a Dios lo respetaban, peor a su padre terrenal. Y es la fórmula que se puede ver hoy. O sea, es un principio, miren ahí. Podemos ir extrayendo principios que no caducan. Si una persona no teme a Dios, mucho menos va a temer a sus padres terrenales, sea papá o mamá. Ujú. Entonces, miren cómo se describe, ¿no? El sacerdocio estaba corrompido. Y ahí tenemos una historia más o menos larga, ¿no? Desde aquí, desde el verso 12 hasta el 17, pero prácticamente es todo el capítulo, ¿sí? Todo el capítulo. Pero ustedes pueden leerlo, hermanos, y deben leerlo, ¿no? Aquí por el tiempo es que vamos tomando solamente los puntos claves. Pero mire cómo tenemos una nota en el verso 26. No, el verso 25. Aquí tenemos ya el consejo de Elí para con sus hijos. Si el hombre peca contra el hombre, hay jueces para juzgarlo. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero sus hijos no entendieron los consejos de su padre, porque el Señor había resuelto quitarles la vida. Ya, eso es lo que pasaba con el sacerdocio. Ahora, podemos ver solamente la parte negativa de los hijos, pero ¿y qué del padre? ¿Y qué del padre? ¿Cuál era el pecado de Elí? No le reprendía en el momento ¿Qué era? adecuado. No les decía nada. O sea, como decimos hoy, se hizo de la vista gorda. No les decía nada. No, sí les dijo. Sí les dijo, hermana Elcita.
Ujú. Aquí está, miren. 1 Samuel 2:23. Así que los llamó y les dijo, la gente, miren, se está quejando porque ustedes son malcriados, se portan mal. ¿Por qué lo hacen? No, hijos míos, lo que hacen no está bien. Además hacen pecar al pueblo del Señor. Y nada más, no hizo más. O sea, es eso, hacerse de la vista gorda. Es como lo que vemos en este tiempo de pandemia y todo eso. Tanta corrupción, ¿no? Entonces, es tan evidente que, por ejemplo, la ley no hace su papel, no sanciona como debe sancionar. Está esperando para que otros investiguen y ahí recién actuar los fiscales. Entonces, en el caso de Lee, él les dijo, pero mejor si no lo hubiese hecho, porque la reprensión que hizo él era solamente un show, un, un pantallazo de reprensión, pero nada más. Entonces ahí viene la disciplina de Dios y ya sabemos lo que pasó. Murieron los hijos de Elí y también murió Elí. Ujú. Eso es lo que les decía, el contraste que tenemos en la escritura. Bueno, ¿qué es un contraste? Que mucho se presenta en la palabra de Dios. Un contraste es una comparación entre dos personas, dos pueblos, dos frentes, dos circunstancias para resaltar la positiva, para resaltar la verdadera. Entonces, cómo era la vida de los hijos de Elí? Primera de Samuel 2:12. Eran unos malvados y no reconocían la autoridad de Dios. Entonces, en contraste a eso, o en comparación a eso, fíjese en lo que dice el texto, ¿no? Verso 26. Estamos en el capítulo 2 mismo, ¿no? De Primera de Samuel. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y era bien visto por Dios y la gente. Ese es un contraste. Pero miren los de aquí. Pero sus hijos no atendieron los consejos de su padre porque el Señor había resuelto quitarles la vida. Aquí está el contraste, miren. Ya. Los hijos de Eli, una desgracia. En cambio, Samuel, una bendición. Los hijos de Eli, fíjense, ya no contaban con el favor de Dios, porque ahí nos dice de que él había decidido quitarles la vida. En cambio, Samuel era bien visto por Dios y por la gente. Entonces, ¿qué es lo que representan los hijos de Eli? Orgullo, rebeldía. Son el tipo de gente que piensa que pueden servir a Dios a su propia manera. En cambio, Samuel representa lo contrario. Hay humildad, sí, hay reconocimiento de que Dios es mi Dios, no es mi juguete. Sí, entonces miren, ahí es donde en esa situación, Dios envía un hombre de Dios para visitar a Elí. Fíjense en que no dice un profeta, pero es claramente alusión a un profeta. Y los profetas de Israel no solamente son los que están nombrados
profetas mayores, profetas menores. No, no. Hubieron muchos hombres que no están en la lista, como es este caso, ¿no? Aquí simplemente nos dice que estamos en 1 Samuel 2:27. Un hombre de Dios. Miren, un día un hombre de Dios. ¿Quién será ese hombre de Dios? Nadie lo sabe. Solamente está narrado ahí. Fue a visitar a Elí y le dijo. Y bueno, ahí viene la sentencia, ¿no? De lo que Dios iba a hacer con este grupo. Pero miren que esta no fue la única vez en donde el oficio sacerdotal, el culto de adoración estaba en la desgracia. Miren, ya después del exilio, entonces lo que tenemos, hermanos, es que hubo una etapa casi similar a lo que tenemos aquí. Y tenemos en el tiempo del profeta Malaquías. Malaquías 1, 6 y 7. Malaquías 1, 6 y 7. Hermana Katy, por favor, léanos. Malaquías 1, 6 y 7. ¿No está? Hermana Katy. Ya, hermana Elsa, por favor. Malaquías 1, 6 y 7. Ya. A ver, dice así la palabra de Dios. El hijo honra al padre y el siervo respeta a su señor. Soy padre, ¿dónde está la honra que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor, de ustedes les hablo a ustedes, los sacerdotes que menosprecian mi nombre y que incluso dicen, ¿y cómo puede decir que menospreciamos tu nombre? Pues porque, oh, ¿qué dice ahí? No entiendo esa palabra. Pan impuro. Porque me ofrece pan impuro sobre mi altar y aún añaden, ¿en qué te hemos deshonrado? Pues en que piensan que mi mesa es despreciable. Ok. ¿Cuál es la denuncia que está haciendo el profeta? ¿Contra quiénes está haciendo la denuncia? Contra los que desobedecemos, especialmente debe ser contra los hijos de Elí. No. Por eso les dije que estamos ya en otro tiempo. En Malaquías estamos ya. En Malaquías. Ya estamos casi ya en la etapa del silencio del periodo intertestamentario. Y ahí tenemos este relato. O sea, se vuelve, digamos, como a repetir lo que estaba pasando con el sacerdote Elí y sus hijos Omni y Finés. Ajá. En este caso, bueno, ahí tenemos un título, ¿no? El Señor reprende a los sacerdotes. Sí, o sea, ellos no estaban respetando a Dios. ¿Sí? Sí, pastor. Bien, entonces, ¿en qué más consistía la decadencia? La primera parte en que el sacerdocio estaba corrompido. La otra cuestión era de que el arca del pacto no estaba en el tabernáculo. Sí, el arca del pacto.
no estaba en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque había sido sustraída por los filisteos en una batalla ganada contra los hebreos. Sí. Bueno, ya que se menciona el arca del pacto y el tabernáculo, para los hermanos que todavía no han visto esto, bueno, vamos a analizarlo, ¿sí? ¿Qué es el arca del pacto? ¿Y qué es el tabernáculo? ¿Pueden decir? El arca del pacto. ¿Qué es el arca del pacto y el tabernáculo? El arca es donde estaban los mandamientos. Ya, De pero Moisés. qué era el arca del pacto? ¿De qué forma era o cómo? Era bien respetada porque era un pacto con Dios y solo, me parece que solo los levitas eran los que podían cargarla o llevarla, algo así. Ya, los demás hermanos. Era un que hicieron como Dios les había ordenado para llevar adelante del pueblo Israel. Ujú, El- ya, ok. y Y, el tabernáculo ajá, era donde se podía entregar sacrificios a nuestro Dios. ya. ¿Alguien más? El arca era un mueble de madera, incluso tenía oro, pero llevaba los 10 mandamientos de Dios, el maná y creo, una vara también. ¿Vieron? Y esta arca representaba básicamente la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Y Ajá. por cuanto era muy delicado que se acercara cualquiera, y entonces había personas especiales nada más que llevaban esta arca. Eso, Ya, bien, pastor. Representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Sí, era el símbolo esencial de la presencia de Dios. Y es como un cofre, ¿no? Vamos a ver, tengo una imagen aquí. Ahí la tenemos. El arca del pacto. Voy a hacerle un poco más grande. Miren, tenemos dos querubines y dentro de este cofre se encontraba la ley de Dios. Y estos eran como unos mangos para poderle transportar. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos varias indicaciones. Estaba hecha de madera, de acacia, recubierta de oro puro, lo que también dijo el pastor Ladislao. Por eso es que no está verde ni rosada, ¿no? Miren ahí, miremos ahí. Miren. De madera de acacia, recubierta de oro puro. Ajá, nada de 18 quilates, 24 quilates, sino oro puro. Oro puro. ¿Sí? También lo que mencionó el hermano Eladis. El arca era el símbolo de la presencia y la gloria de Dios. Miren, símbolo de la presencia y la gloria de Dios. El testimonio del Señor, escrito en 2 tablas dadas a Moisés en el monte Sinaí, eran los únicos 2 artículos dentro del arca. Sí, dentro del arca. Varios nombres
el arca de Dios, el arca del poder de Dios, el arca de testimonio. Ujú. Arca de Dios, el arca del poder de Dios, el arca de testimonio o el arca del pacto. Ok. Sí, sí le entendemos, hermanos. Amén. Amén. Miren el arca. Entonces, recubierta de oro puro, de madera de acacia, y en su interior estaban dadas, reposaban la ley de Moisés. Sí, la ley de Moisés. Ahora bien, el tabernáculo. Vamos a ver el tabernáculo. Bien, ahí tenemos un modelo de tabernáculo, que no es un templo, no. No es un templo. Ya. Bien, constaba de varias partes. Aquí ya se va hablando. Sí le ven ahí la imagen, ¿no? Si pueden verle la imagen. Sí, pastor. Ujú. Ya, aquí tenemos las cortinas. Tenemos aquí una entrada. Miren ahí. Las mesas de sacrificio. Todas estas. Tenemos el altar de bronce. Ujú. La fuente de bronce. Y aquí tenemos el altar de bronce, ¿no? Sí. ¿Qué se hacía en el altar? Se quemaban los Sacrificio. sacrificios El sacrificio. completamente. Ok. ¿Podemos decir la diferencia entre holocausto y sacrificio? ¿Aló? Sí, el sacrificio era matar al animalito y el holocausto era quemar. Ok. Ambos son sacrificio, pero la diferencia está en que el holocausto se quema. Se quema por completo. Ya, acá ya tenemos la parte más sagrada, ¿no? La parte ya más sagrada. Tenemos la cortina exterior. ¿Cómo se llama este lugar? El lugar santo. Podemos ver ahí. Y tenemos el lugar santísimo. Fíjense en que en el lugar, ¿en qué lugar está el arca? ¿En el lugar santo o en el santísimo? Santísimo. Miren, Santo. aquí está el arca, vean. El arca del pacto. Entonces, ¿quién tenía acceso al lugar santísimo? Los sacerdotes. Los levitas. No, No.
ni los levitas ni los sacerdotes. ¿Quién tenía acceso? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Pero ¿cada cuánto entraba? Una vez al año. Una vez al año. Miren, aquí tenemos algo que en cambio los evangelistas ya le aplican, ¿no? En el sacrificio de Jesús. Tenemos lo que separa del lugar santo y del lugar santísimo. El velo. Cuando muere Jesús, ¿qué pasó con el velo? Partió en dos. Se partió por la mitad. Ujú. ¿De abajo arriba o de arriba abajo? De arriba abajo. De arriba hacia abajo. Entonces, en términos espirituales, ¿qué significa eso? Que ya no hay el lugar santo y ya no hay el lugar santísimo, sino que se tiene una comunión directa aquí. Miren. Porque, ¿qué representa el arca que ya vimos? ¿Qué representa el arca? El pacto. La presencia La presencia de Dios. De Dios. La presencia y la Entonces, gloria. el creyente tiene acceso a la presencia de Dios por la sangre de Cristo. Así de simple. El lugar santísimo. Miren que valdría hacer un estudio, ¿no? Pero quizás ya más personal. Estudiar que era de tremenda reverencia que el sumo sacerdote entre ahí. Tremenda reverencia. ¿Sí? Pastor, Sí. ¿qué diferencia hay en sacerdote y sumo sacerdote? Que el sacerdote es un sacerdote entre muchos. Habían bastantes sacerdotes. Por ejemplo, Elí era un sacerdote. Ovni y Finés también eran sacerdotes. Pero el sumo sacerdote era el sacerdote principal. El sacerdote principal. Entonces, en hebreo se nos dice de que nuestro gran sumo sacerdote, ¿quién es ahora? Nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Sí, es el Señor Jesucristo. Hebreos. Entonces, el sumo, o sea, el principal sacerdote, era el autorizado para ingresar ahí. No todos tenían eso. Entonces, ¿por qué? Porque era una comunión letal, pura, para con el sacerdote y Dios. ¿Qué pasaba si el sumo sacerdote entraba con pecado? ¿Qué pasaba? Se moría. No se moría. Se moría. Entonces, pero fíjense en cómo Hebreos va diciéndonos de que todos ellos fueron muriendo, pero el sumo sacerdote que hoy tenemos ya no muere. Miren, Hebreos. Todos los sumos sacerdotes fueron muriendo. Y el sacrificio que presentaban también era por sus propios pecados, pero el nuevo sacerdote no. ¿De qué pecado va a presentar ofrenda o derramamiento de sangre? De nada. Pero él ha muerto y ha resucitado y es el sacrificio perfecto, porque no quedó muerto. Va, miren, dándole una interpretación a todo el sistema de adoración que se tenía antes de Jesucristo, establecido por Dios mismo, ¿no? Por medio de Moisés.
Porque a quién Dios le dio la orden de que construyera un tabernáculo? A Moisés. Y le dio todas las directrices para el tabernáculo, para el arca del pacto, para cómo debe hacer, de qué madera. Por eso ahí vimos de que estaba forrada de oro, etcétera, etcétera. Ok, avancemos un poco más. Bien, esas dos figuras aún no les envío, ya les voy a enviar más luego. No se pongan tristes. Ok, entonces estamos en el punto que había una decadencia espiritual, sacerdocio corrompido, el arca del pacto no estaba en el tabernáculo y también había una práctica de la idolatría. Sí, o sea, el pueblo, miren, a pesar de llamarse Israel, pueblo de Dios, pues estaba apartándose de él. Primera de Samuel 7, 3 al 4. Ya, primera de Samuel 7, 3 al 4. Hermana Katy ya está. Raquelita está ahí. Sí, sí estoy. A ver, hermana Katy, danos lectura, por favor. Primera de Samuel 7, 3 y 4. Mande, hermano, no le escuché. Que nos dé lectura primera de Samuel 7, 3 y 4. Ya, ya. La Ahí está. palabra de Dios dice. Entonces Samuel habló con todos los israelitas y les dijo, si de todo corazón se han alrededor del Señor todos los dioses ajenos que todavía adoran, entréguense de corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. Ok. El 4 también. Ya, dice, y los israelitas también, perdón, y los israelitas renunciaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Ya. Gracias, mi hermano. Ya. Bien. Vamos viendo un poquito más profundo. Otro síntoma de su decadencia era la idolatría. Y como dijimos anteriormente, pues el pueblo de Israel no es que llegó a un paraíso donde nadie habitaba ahí, sino que llegaron a un lugar donde había gente de todo tipo, de toda calaña. Y en cuestión de la vida espiritual, habían poblaciones que tenían una creencia totalmente contraria a la revelación de Yahvé. Entonces, cuando Samuel toma el liderazgo prominente de Israel, del pueblo de Dios, él llama a un arrepentimiento al pueblo. O sea, el pueblo se está preguntando, pero ¿por qué estamos perdiendo las batallas? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos está yendo mal las cosas? Y Samuel dice, si de todo corazón se arrepienten, quiten, mm, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran. Mire, y entréguense de corazón y sírvanle solamente a él. Pero lo que quiero recalcar es estos nombrecitos de aquí. Astarot, en el 4 está. Los israelitas renunciaron a los Baales y a Astarot. Bueno, ¿quiénes eran esos dioses? Aquí tengo yo una nota. Sí, aquí tengo una nota. Por favor, hermana Gloria, lo que está de verde, ayúdenos leyendo ya. Ya.
Ujú. Los más destacados en el panteón cananeo, estas deidades eran los dioses de la fertilidad que constituyeron un lazo para Israel. Está muy arriba. Está muy arriba, pastor, no le puedo leer. Como muy arriba. Aún así, Astarot, sí, Astarot representaba a la diosa hembra, mientras que Baal representaba al dios macho del cielo que fertilizaba la tierra. Ok. Bueno, tanto Baal como Astarot, ¿dioses de dónde eran? Dioses cananeos, de Canaán. Entonces eran los dioses de la fertilidad. Ajá. Eran dioses de la mayor parte de la población de ese lugar. Sí, entonces el pueblo israelita constantemente se veía tentado en adorar a estos dioses. Astarot era la hembra. Ahí tenemos una imagen de Astarot. Ujú. Pueden ver. Era la diosa. Y Baal era el macho. ¿Sí? Astarot, la hembra, y Baal, el dios macho. Miren, ahí está. Astarot o Astarte. Ujú. Y Baal, el dios macho. Ambos dioses de qué eran dioses de la fertilidad. Y cuando Samuel toma de manera prominente el mando, ¿qué es lo que les llama a hacer? ¿Qué es lo que les llama a hacer? Quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran. Y eso iba a demostrar arrepentimiento. Eso iba a demostrar arrepentimiento. ¿Qué hicieron los israelitas en este avivamiento? Denunciaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. ¿Ok? ¿Preguntas, hermanos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Eh, a mí me llama la atención porque siempre que escribe a Dios hasta le pone con mayúscula. Es que es un nombre propio. Es gramática, es española, es un nombre propio. Ujú. No, no hay problema. El problema que había es que esos dos dioses, el macho y la hembra, dioses de la fertilidad del panteón cananeo, eran adorados. Se entiende por los paganos, pero no se podía entender por los que se llamaba el pueblo de Dios. Y Samuel, miren, toma el liderazgo de Israel. Por eso es que él es juez, profeta, sacerdote. Toma el liderazgo y llama a un arrepentimiento al pueblo. Y es, o sea, ya aplicándolo, ¿no? Es justamente lo que pasa en nosotros. ¿Cuántos ídolos tenemos? Entonces, si queremos la bendición de Dios, hay que deshacerse de los ídolos. Ujú. ¿Y qué es ídolo? Es todo aquello, es toda persona u objeto que ocupa el primer lugar antes que Dios. Eso es un ídolo. No se olvidará, ¿verdad? Ídolo es todo aquello
es toda persona, es todo objeto que ocupa el primer lugar antes que Dios. Entonces, inclusive en este sentido de idolatría, pues hasta su perro puede ser idolatría, sus hijos, su cuerpo. Ujú. Entonces no tiene tiempo para estudiar la Biblia, pero sí tiene tiempo para irse al gimnasio, porque ya le salió llantas. Sí, entonces idolatría, mire. El deporte puede convertirse en idolatría, el trabajo, la música. Ujú. Hoy las redes sociales, estar tan metido en esas cosas que pues no puede dar un paso más si no hay un momento que no revisa su red social, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta más, hermanos? ¿Alguna inquietud? Ok. Bien, mis hermanitos, entonces, Dios mediante, pues, como no hubo clases el día martes por esa situación, mis hermanos, yo voy a hacer una grabación de una clase siguiendo con el tema, ¿no? Y les voy a enviar al grupo. Por favor, hermanos, que vean, pues es como que nos estamos igualando, ¿ya? Por favor, hermanos, obviamente voy a estar solo ahí, pero va a ser la continuación de la clase. Yo les voy a indicar y por favor que lo vean. Y aquí, hermanos, Dios mediante, nos vemos el día martes que viene. Un gusto, mis hermanos. Sin más, entonces vamos a orar y despedirnos de este tiempo. Entonces, quiero pedirle, por favor, a nuestro hermano Edison que ore, por favor, para despedirnos. Vamos a orar. Ya, pastor, vamos a orar. Señor, le damos las gracias por este día. Gracias, Señor, por su amor, su misericordia. Gracias por que usted ha sido tan bueno con nosotros y nos ha sabido mantener con vida, nos ha librado del mal, del peligro, aunque no nos merecemos tanto, Señor, pero en su inmenso amor y en su misericordia usted lo ha hecho. Damos las gracias por todos los hermanos que están presentes, que nos hemos podido reunir en esta noche para estudiar, para entender y comprender su palabra, que nos siga bendiciendo, nos siga dando nos siga dando, Señor, ese amor por su palabra que en estos tiempos nos hace falta más. También pedimos por los hermanos, Señor, que no pudieron conectarse al estudio. No sabemos las circunstancias que hayan pasado, Señor, pero ponemos la vida de ellos en sus manos para que usted los cuide y los proteja donde quiera que se encuentren, Señor. Le pedimos por la vida y por la salud de la madre del pastor Byron, Señor, para que usted sea, Señor, ese médico poniendo su mano sanadora en la vida de la hermana, Señor, para que se pueda recuperar pronto y pueda también ya unirse al grupo de estudio, Señor. También le damos las gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, para que usted le siga bendiciendo, le dé sabiduría, inteligencia, entendimiento, Señor, y para que pueda guiar a su pueblo. De todo esto le damos las gracias y ponemos el resto de la noche en sus manos, dándole la honra y la gloria a usted, Señor, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden prender las cámaras para despedirnos. El Señor les bendiga. Un gusto, mis hermanos. Cuídense y nos vemos. Verán el video que les voy a enviar, por favor. Hasta pronto, hermanos. Gracias. Pasen bien.